Queridos hermanos, hermanas, tiempo de Adviento es un tiempo muy lindo, de mucha alegría, de mucha esperanza en el Señor Jesús. Él viene a nuestra vida, quiere siempre llegar para transformarnos. Por eso les comparto esta breve reflexión en este tiempo y ojalá que nos ayude a todos para que podamos celebrar el nacimiento del Señor. Comienzo compartiendo esta oración del Sínodo de los Obispos. En este tiempo la Iglesia está en esta búsqueda, en esta participación, para buscar lo mejor para nuestra Iglesia. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Podríamos decir también nosotros estamos aquí, como comienza la oración, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Queremos compartir esta breve reflexión para que podamos rezar juntos también, ¿verdad? Contemplar la palabra de Dios. Voy a hacer referencia a este Evangelio de San Lucas, capítulo 3, que lo hemos proclamado este domingo 12 de diciembre 2021, ¿verdad? Tercer domingo de Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo de conversión, es un tiempo de volvernos hacia Cristo Jesús y de alguna manera revisar nuestra vida, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos dé la gracia para dar esos pasos necesarios para configurarnos más con Él y así poder también tener esta mirada siempre de amor hacia nuestro prójimo, como nos enseñó Jesús, amar a Dios, amar al prójimo. En muchos evangelios se nos presenta San Juan Bautista proclamando la venida del Señor y anunciando un bautismo de conversión. Así nos dice este evangelio: un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La conversión entonces es un llamado permanente que Dios nos hace a nosotros, que consiste en volvernos, como digo, hacia Cristo Jesús. Que nuestra vida, nuestro pensamiento, lo que somos y tenemos, estén iluminados, impregnados por la presencia del Señor. En última instancia, como dice San Pablo, que no sea yo quien habite en mí, sino que Cristo quien reine en nuestra vida. ¿No? Ya no soy yo, es Cristo quien habita en mí. Bueno, a eso tenemos que apuntar, es la gracia que siempre tenemos que pedir. Entonces, San Juan Bautista, como digo, llama a este bautismo de conversión y se le acercan muchas personas para hacerse bautizar. Y dice que la gente es la primera que le pregunta: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer entonces? Ahí hay dos actitudes, podríamos decir, dos acciones que son muy importantes. Primero, la gente se acerca. Lo primero que tenemos que hacer nosotros
es acercarnos a Jesús. En este caso la gente se acercaba a Juan Bautista, a hacerse bautizar. Pero nosotros tenemos el llamado de acercarnos a Jesús y hacernos bautizar por Él. Esa es la primera actitud. No quedarnos instalados muchas veces por nuestra flojera, nuestra pereza, sino que acercarnos a Jesús siempre. Y hacerle esta pregunta que le hizo la gente a San Juan Bautista, que es una pregunta que siempre tiene que marcar nuestra vida cristiana. ¿Qué debemos hacer entonces? No siempre tenemos claro, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Hacemos muchas cosas, pero no sé si de todas las cosas que hacemos, cuántas son necesarias y cuántas son urgentes. Son pocas cosas las necesarias. Nos movemos generalmente en las cosas urgentes. Pero, como digo, tenemos el peligro de dejar las cosas necesarias en segundo plano. Podemos tener ese peligro. ¿Qué tenemos que hacer? No es fácil porque tenemos que escuchar para poder discernir bien. Si no escuchamos, va a ser difícil que podamos hacer un buen discernimiento, o sea, distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El discernimiento es una gracia que también tenemos que pedir, porque el Señor, en la gracia del Espíritu, nos tiene que ayudar a poder darnos cuenta lo que tenemos que hacer. Y para eso está el discernimiento. Que acudir a la palabra, acudir a la oración, también a la conversa, ¿verdad?, con unas personas que me pueden ayudar, me pueden orientar. Así se hace un buen discernimiento. Sobre todo preguntándonos qué haría Cristo en mi lugar, como decía el Padre Hurtado. Buscar siempre su voluntad. Porque la conversión es una vuelta hacia el Señor para hacer su voluntad y no la nuestra. Discernir bien, escuchar para discernir y pedir la fortaleza después para llevar a cabo aquello que vamos descubriendo, y la sabiduría, por supuesto. ¿Qué le dice a la gente San Juan Bautista? Dice: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga para que comer, haga otro tanto. Una respuesta que apunta, diría yo, al centro del Evangelio. Al centro del Evangelio. Lo que nos enseñó Jesús. Si nos acordamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que nos habla del juicio final, ahí descubrimos esta respuesta que da San Juan Bautista. Cuando el Señor dice: tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero, en fin, ustedes me recibieron. Ahí está. Estamos en el centro del Evangelio, en esta respuesta. Ser solidario, compartir aquello que Dios nos ha regalado. Y somos conscientes que a todos nosotros nos cuesta a veces compartir. Nuestro egoísmo, nuestras envidias, prejuicios, en fin, muchas veces nos llevan a un individualismo muy fuerte. Y estamos llamados siempre a salir de nosotros y pensar en aquel que no tiene. Así que este llamado es permanente para nosotros, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Compartan, le dice Juan Bautista, compartan con aquel que no tiene. De eso consiste el que ha sido bautizado, ¿verdad? Nosotros hemos sido bautizados, creo yo, y estamos llamados a eso. Pero también hay otros que se le acercan a Jesús, como los publicanos, por ejemplo, y también le hace la pregunta: ¿qué debemos hacer? Y Jesús le dice: no extorsionen a nada, no exijan, más de lo estipulado. O sea, sean justos. Fíjese,
Se vamos uniendo la solidaridad, la justicia. Sean justos. Podríamos decir, en esto consiste la vida cristiana, que sepan compartir y que sean justos. Se le acercan unos soldados para hacerle la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan Bautista le dice, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias, o sea, sean honestos. La honestidad. La honestidad. 3 elementos, pero como digo, fundamentales, que nos enseña este Evangelio. Y que debemos llevarlo a nuestra vida. Porque no solo esto nos hace más humanos, sino que sabemos que al hacernos más humanos nos configura más con Cristo Jesús. Y esa es nuestra fe. La fe de ser seguidores y seguidoras del Señor. Él ha venido a eso, a darnos una vida más plena. En eso consiste el reino, el anuncio del reino, ¿verdad? En que cada vida de cada ser humano sea mejor. Y de que cada ser humano pueda compartir su vida y todo lo que tiene con otros. Preocuparnos del prójimo. Y con actitudes muy concretas, con la justicia, con la honestidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y nosotros nos sentimos identificados con alguna de estas respuestas? También nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué tenemos que hacer ahora, aquí y ahora nosotros? Frente a mi situación personal, frente a mi situación de familia, en el trabajo, frente a la situación de país, ¿qué tenemos que hacer? Y como digo, les confieso que no es algo fácil, porque los anhelos muchas veces de nuestro, aquello que deseamos, que queremos, no siempre es aquello que nos conviene. Entonces a veces queremos ordenar la vida de acuerdo a mi proyecto, que está bien, o sea, cada uno, ojalá que descubramos el proyecto de vida, pero ese proyecto, ¿cómo tiene que ser discernido para que ese proyecto sea, que planifique mi vida de mi entorno, ¿verdad? Y eso es un desafío que tenemos grande, digamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer frente a tantas situaciones, a veces algunas muy difíciles, ¿verdad? Frente a tantas ofertas que llegan de distinta índole, ¿qué tenemos que elegir? ¿Qué tenemos que hacer? No es fácil, por eso escuchar y para discernir bien es una tarea que tenemos de cada día, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pero podríamos decir algunas otras cosas, aparte de las que nos regala este Evangelio. En nuestra vida cristiana, si no buscamos a Dios, si no nos encontramos con Dios a través de la oración, de la palabra, de los sacramentos, del encuentro con los demás, si no nos descubrimos a Dios presente en nuestra vida, va a ser muy difícil que podamos convertirnos o dar paso de conversión, porque la conversión tiene una dinámica permanente, ¿verdad? Hay un primer encuentro, hay encuentros con el Señor que nos vuelven hacia Él, pero siempre tenemos que estar convirtiéndonos. Entonces, si no tenemos esos momentos de encuentro con el Señor, personal y comunitario, va a ser difícil como primero escuchar al Señor, y va a ser difícil como tratar de hacerle esa pregunta, así con mucha honestidad y con mucha libertad de espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a seguir haciendo lo que nosotros creemos que está bien. Y habrá muchas cosas bien, por supuesto. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Entonces ahí hay otro elemento. Busquen al Señor. El Señor nos dice, busquen al Señor. Encuéntrense con Él.
¿Qué más podríamos hacer en este tiempo de Adviento? Algo muy, muy concreto. Creo que otra actitud que tenemos que tener siempre en nuestra vida es, por supuesto, la fe, o sea, creer en Cristo, creer en el Señor, fortalecer nuestra fe, que a veces tambalea por ahí, ¿verdad? A veces no está muy fría. Fortalezcamos nuestra fe. Es un don precioso que Dios nos regala, pero tenemos que cultivarlo. Tenemos que hacer crecer esa fe que está en nosotros. Y por supuesto, volviendo al texto, que esa fe nos lleva al encuentro con los demás. No nos olvidemos, siempre, a compartir lo que el Señor nos ha regalado con aquel que no tiene. Ahí vamos, como decimos, vamos a la segura, ¿verdad? No nos equivocamos. ¿Qué más podríamos hacer en este tiempo? Yo creo que hay un llamado siempre al perdón. Es una dimensión que también a todos nos cuesta, pero creo que sobre todo en Navidad, como renace nuestro espíritu bondadoso, podríamos decir, ¿verdad? Se sensibiliza más. Y ahí creo que uno de los llamados es al perdón. Como nos dice el Señor también, sean compasivos, misericordiosos, como el Padre es compasivo con ustedes, como el Padre es misericordioso con ustedes. Creo que si decimos que el compartir está en el centro de nuestra vida cristiana, el ser compasivo también. Porque eso es lo que nos enseñó Jesús. A eso vino Jesús. A dar a conocer esa mirada misericordiosa del Padre. Por eso nos dice, sean misericordiosos, compasivos, como el Padre es misericordioso. Creo que en este tiempo de Adviento y cerca de Navidad tenemos que tener esta mirada hacia el Señor que nos lleve a tener esta mirada compasiva y de perdón con nuestros hermanos. Somos conscientes de tantas situaciones, a veces familiares, sociales, de comunidad, ¿verdad?, que están quebradas o no están lo que quisiéramos, no están tan bien como quisiéramos, ¿verdad? Porque siempre nos cuesta ese paso del perdón, pedir disculpas, por ejemplo. Son cosas muy concretas. A veces son pequeñas cosas, otras más complejas, pero creo que tenemos que dar pasos de perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro encuentro con el Señor. Como digo, en la lectura, en la oración. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Yo diría confiar en el Señor. Yo no sé si a todos nos pasa, pero a veces pensamos o creemos que todo depende de nosotros y nos angustiamos a veces porque creemos que con nuestra fuerza no vamos a poder. Hay tantas cosas que hacer o cómo va a resultar esto o lo otro. Yo creo que nos falta más confiar en el Señor, abandonarnos más en el Señor. Él nos ha prometido, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Yo estoy con ustedes. Y esa confianza la tenemos también que dar a conocer y de practicarla, ¿verdad? Confiar más en el Señor. El Señor está con nosotros. Por eso en esta lectura de ese domingo, de este domingo 12, también en la carta a los Filipenses, San Pablo dice, alégrense en el Señor, ¿verdad? Porque esa confianza lleva a la alegría. Lleva a la alegría. Dice, no se angustien por nada. En cualquier circunstancia recurran a la oración. No se angustien. Tiene que ver con eso. No se angustien. Es decir, confíen en el Señor. Creo que también es un llamado que nos hace el Señor. ¿Qué más tenemos que hacer? Quizá ustedes también en sus hogares, cada uno en su corazón, pregúntele al Señor. Y seguramente van a salir otras iniciativas, otras cosas las que tenemos que hacer.
Como digo, para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra vida sea más plena, con más alegría, con más esperanza, con más justicia, con más honestidad, con más verdad. Sean verdaderos. Tiempo de Adviento es un tiempo de volvernos hacia el Señor. Esa es la invitación. Pero les invito a quedarnos con esa pregunta para que ustedes también, en su realidad muy concreta, puedan responder con la gracia del Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y seguramente si le pido la gracia del Señor y me esfuerzo por trabajar lo que nos vamos descubriendo, seguramente nuestra vida puede dar un cierto giro, ¿verdad? De eso se trata la conversión. Acerquémonos al Señor en este tiempo, especialmente, como digo, a través de la palabra, de la oración, de los sacramentos, y que sea para siempre, ¿verdad? Que no abandonemos al Señor. A propósito de esto del abandono, quiero compartir esta oración de Charles de Foucault, que justamente es la oración de abandono. Creo que tiene que ver con esto de la confianza en el Señor y que buscar siempre su voluntad, porque al final de todo, en la vida cristiana, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Pero para eso tengo que descubrirla, ¿verdad? Y tratar de llevar a la práctica lo que el Señor me va diciendo. Por eso esta oración creo que nos puede hacer bien y quiero compartirle al final de esta breve reflexión para que el Señor nos bendiga, nos cuide, para que siempre nos sintamos que nos ama profundamente y que nosotros queremos amarle también cada día. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Queremos que tú siempre seas nuestro Padre, que nos guía y siempre nos hagas ver, Señor, tu presencia y lo que tenemos que hacer. Que esta Navidad pueda nacer el Señor en nuestros corazones, nos pueda traer esa alegría que tanto necesitamos, esa esperanza. Que esta Navidad el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, especialmente a nuestros enfermos, a los que están más solos, a nuestros adultos mayores, y que la presencia del Señor vaya cambiando nuestra vida, que lo busquemos siempre, que le amemos y que podamos servirlo a aquellos que más necesitan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar a Dios, amar a nuestros hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga, que los cuide y que tengan una linda Navidad.